Palin Torvald se masajeó el cuello adormecido tras quitarse los auriculares tras otra llamada. En el centro de atención al cliente de la compañía telefónica, el martes no se diferenciaba del lunes. Las mismas quejas, las mismas preguntas, las mismas respuestas, memorizadas hasta la automatización. Echó un vistazo al reloj. Quedaban 20 minutos para que terminara su turno y aún tenía que pasar por la farmacia a comprar medicamentos para su padre. En 5 años trabajando allí, no había ascendido más allá del puesto de operadora de primera línea. Muchos de sus compañeros se habían cambiado hacía tiempo a otros departamentos o empresas, pero Palin no podía permitirse arriesgar su estabilidad, sobre todo ahora. ¿Cómo está Odin?, le preguntó Laurel, su compañera de cubículo, cuando se dirigían juntas a la salida después del turno. ¿Todo igual? Poco a poco, Palin se ajustó el bolso al hombro. Los médicos dicen que la recuperación será muy larga. El accidente ocurrió hace 8 meses, pero Palin todavía se estremecía al recordar la llamada del hospital. Su padre, un camionero con 20 años de experiencia, había sufrido un grave accidente en una carretera resbaladiza. La lesión en la columna vertebral le había dejado la mitad del cuerpo parcialmente paralizada. Su carrera como conductor podía considerarse terminada. Exeter recibió a Palin con una lluviosa tarde. De camino a casa, se detuvo en la farmacia, donde el farmacéutico ya la conocía por su nombre, ya que se había convertido en una clienta habitual en los últimos meses. Por fin en casa, murmuró para sí misma mientras aparcaba junto a una pequeña casa de 2 pisos en una tranquila calle de las afueras. Orson abrió la puerta principal. Su marido parecía cansado, con las manos cubiertas de polvo de construcción, incrustado en la piel que ni siquiera una limpieza minuciosa podía eliminar. ¿Has encontrado un trabajo extra?, preguntó Palin mientras se quitaba los zapatos en el vestíbulo. Orson se encogió de hombros. Harris me ha ofrecido ayuda con el acabado de Oakley Street. Era poco, pero al menos era algo. Orson llevaba 6 meses sin trabajo fijo. Era un buen constructor, pero la empresa de construcción en la que trabajaba había cerrado y los nuevos proyectos eran escasos y de corta duración. El presupuesto familiar estaba al límite y las crecientes facturas médicas no hacían más que agravar la situación. ¿Has cenado ya, papá? Palin se dirigió a la cocina y sacó las medicinas de la bolsa. Sí, le he calentado la sopa. Orson se apoyó en el marco de la puerta. Y le he cambiado las sábanas. Parecía cansado. Palin asintió con gratitud. Últimamente, Orson había empezado a participar más en el cuidado de Odin, aunque antes su relación no se podía calificar de cercana. El suegro y el yerno eran personas muy diferentes. Odin siempre había sido un hombre de la vieja escuela, un trabajador taciturno que veía con recelo la inconstancia de Orson y sus frecuentes cambios de trabajo. Subiendo silenciosamente las escaleras, Palin se asomó a la habitación de su padre, la antigua habitación de invitados, reformada para adaptarse a sus necesidades. Odin no dormía, estaba semisentado en la cama, mirando un álbum de fotos que sostenía con su mano izquierda sana. «Hola, papá». Palin se sentó en el borde de la cama. «¿Cómo estás hoy?» «He estado peor», respondió Odin lentamente, con el lado derecho de la boca casi inmóvil tras el derrame cerebral que había complicado su recuperación tras el accidente. «La enfermera ha llegado tarde hoy». «¿Peggy?» Palin frunció el ceño. «¿Otra vez?» «Solo 20 minutos», dijo Odin, pasando la página del álbum. «Orson me ha ayudado con la comida. Fue una sorpresa. Por lo general, Orson trataba de evitar participar directamente en el cuidado de su suegro, alegando que no sabía cómo ayudar correctamente. «Eso está bien», dijo Palin, colocando las pastillas en la mesita de noche. «Tómalas después de la cena con un vaso lleno de agua, ¿recuerdas?» Uno puso los ojos en blanco. «Estoy enfermo. No he perdido la cabeza». Era una vieja broma entre ellos. A pesar de sus limitaciones físicas, la mente de Odin seguía siendo aguda y odiaba que lo trataran como a un inválido. «Han llamado de la aseguradora», dijo Palin, ayudando a su padre a ponerse en una posición cómoda para dormir. «Por fin han aprobado la indemnización. El dinero debería llegar en los próximos días». El rostro de Odin se iluminó por un instante. Por fin. ¿Cuánto tiempo se podía alargar? La batalla con la compañía de seguros duró meses. Primero intentaron demostrar que el accidente había sido culpa de Odin. Luego cuestionaron la gravedad de las lesiones y, a continuación,
comenzaron las interminables solicitudes de documentación adicional. Palin pasó decenas de horas al teléfono, escribió cartas y se reunió con abogados. A veces le parecía que la compañía de seguros simplemente los estaba agotando, con la esperanza de que se rindieran y aceptaran el pago mínimo. Ahora podremos reformar el baño, como tú querías, dijo Palin, arreglándole la manta, e instalar una rampa en la entrada. Odin asintió con la cabeza, con los ojos ya empezando a cerrarse por la dosis vespertina de medicamentos. Y a fisioterapia, murmuró. El doctor Parrish dijo que hay un buen centro. Por supuesto, prometió Palin, apagando la luz principal y dejando solo la luz nocturna. Al bajar, encontró a Orson estudiando unos papeles en la mesa de la cocina. Al ver a su esposa, los guardó rápidamente en una carpeta. Presupuestos de obra, explicó, al notar su mirada interrogativa. Harris quiere que calcule los materiales para el próximo proyecto. Palin asintió con cansancio y se dispuso a calentar la cena. La idea de la indemnización que estaba por llegar la llenaba de esperanza. Los últimos meses habían sido muy duros. Cuidar de su padre, problemas económicos, estrés constante en el trabajo y en casa. A veces le parecía que apenas podía mantenerse a flote. ¿Qué hay de la aseguradora?, preguntó Orson como de pasada, mientras se servía té. ¿Han aceptado pagar? Sí, han llamado hoy, respondió Palin, sentándose a la mesa. Han dicho que han aprobado el importe total. El dinero llegará a la cuenta de mi padre en unos días. Estupendo, sonrió Orson. Justo estaba pensando en pedir un préstamo para montar mi propio negocio. Ahora quizá no sea necesario. Palin frunció el ceño. Ese dinero es para mi padre, Orson, para su tratamiento, rehabilitación y acondicionamiento de la casa. Claro, claro. Levantó las manos en un gesto conciliador. Solo digo que se podría invertir una parte, abrir una pequeña empresa de construcción. Eso nos proporcionaría unos ingresos estables. Primero esperemos a que llegue el dinero y paguemos las deudas, respondió Palin. Estaba demasiado cansada para discutir. Orson no insistió, pero Palin notó cómo cambiaba su expresión. Algo frío brilló en su mirada antes de que volviera a sonreír y cambiara de tema. En la cama, Palin permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando la respiración tranquila de su marido a su lado. Algo la inquietaba, pero no conseguía entender qué era. Quizás fuera solo el cansancio de la interminable lucha de los últimos meses. O tal vez su intuición intentaba decirle algo. Los 2 días siguientes transcurrieron con la rutina habitual. Palin trabajó, cuidó de su padre y se ocupó de las tareas domésticas. Orson, inesperadamente, se volvió más atento. Ayudaba con las tareas domésticas, se interesaba por el estado de Odin e incluso se ofreció a llevarlo al médico para que Palin no tuviera que pedir el día libre. No reconozco a mi marido, comentó Palin cuando su mejor amiga, Bryn, fue a visitarlos el viernes por la noche. Bryn trabajaba como coordinadora social en el servicio municipal y a menudo le daba consejos sobre el cuidado de Odin. ¿Quizás por fin ha madurado? Bryn dio un sorbo de té. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿5 años? 5 años y 3 meses, asintió Palin. Pero esa no es la cuestión. No parece propio de él. Orson siempre había sido una persona de humor cambiante. Podía ser encantador y atento cuando quería conseguir algo, pero rápidamente perdía el interés por las tareas rutinarias. Su matrimonio no podía calificarse de infeliz, pero tampoco era perfecto. Las cosas se complicaron especialmente tras el accidente de su padre, cuando Palin tuvo que asumir tantas responsabilidades. Por cierto, Bryn bajó la voz, aunque estaban solas en la cocina. Ayer lo vi en el centro. Salía de una joyería. ¿Quizás encargó algo para el trabajo?, supuso Palin con incertidumbre. ¿Piezas metálicas o algo por el estilo? Bryn levantó una ceja con escepticismo. ¿En Ellington e Hijos? ¿La joyería más cara de la ciudad? Dudo que vendan manillas para puertas. Palin se encogió de hombros. No tenían dinero para joyas caras, y además faltaban 9 meses para su aniversario de boda. Quizás Bryn se había equivocado. Y además, continuó su amiga, estaba con una mujer. No le vi la cara, pero recuerdo perfectamente su pelo pelirrojo y sus zapatos de tacón. A Palin se le encogió el corazón. En el fondo,
Siempre había temido que la inconstancia de Orson se manifestara no solo en el trabajo, sino también en su vida personal. Varias veces durante los años de matrimonio había tenido sospechas, pero no había nada concreto y no tenía fuerzas para aclarar las cosas. Quizá era una clienta, dijo, sin creer en sus propias palabras. Dijo que había encontrado trabajo decorando la casa de alguien. Bryn no discutió, pero su mirada era más elocuente que cualquier palabra. Después de que su amiga se marchara, Palin se levantó para ver cómo estaba su padre. Uno ya estaba durmiendo, y junto a la cama encontró a Orson, que estaba revisando los documentos médicos que había sobre la mesita de noche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Palin tratando de hablar en voz baja para no despertar a su padre. Orson se sobresaltó, pero rápidamente se recompuso. Solo quería entender mejor lo que le pasa. Quizás pueda ayudar con los documentos para el seguro o con algo más. Antes, Orson nunca se había interesado por los detalles médicos del estado de Odin. Esta nueva atención hacia su suegro hizo que Palin se alarmara aún más. Durante el fin de semana, Orson siguió sorprendiéndola con su comportamiento. Preparó el desayuno para todos. Ayudó a Odin con los ejercicios que le había recomendado el fisioterapeuta e incluso arregló el grifo que goteaba en el baño, un problema que había estado posponiendo durante meses. ¿Hoy tienes el día libre?, preguntó el domingo por la noche, cuando se preparaban para irse a dormir. ¿Quieres que salgamos juntos a algún sitio? Hace tiempo que no salimos. No puedo dejar a mi padre solo todo el día, respondió Palin, negando con la cabeza. ¿Y si contratamos a una cuidadora? O'Brien podría quedarse con él un par de horas. La propuesta era tentadora. Palin realmente no recordaba cuándo fue la última vez que salió a algún sitio solo por placer y no por trabajo. Pero una voz interior le decía que Orson no se había vuelto tan atento precisamente ahora, cuando debía llegar la indemnización, por casualidad. Ya veremos, respondió evasivamente. Tengo mucho trabajo esta semana. El lunes por la mañana llamaron del banco y confirmaron que el dinero de la compañía de seguros se ingresaría en la cuenta de Odin al día siguiente. Palin sintió una oleada de alivio. Por fin terminaría esa lucha interminable y podrían concentrarse en la recuperación de su padre. No se lo contó a Orson inmediatamente, sino que decidió primero discutir los planes con su padre. Cuando subió a verlo después de la llamada del banco, Odin parecía más animado de lo habitual. «Ha venido mi yerno», dijo, señalando con la cabeza el vaso de agua con pajita que le había traído Orson. «Me ha preguntado por la cuenta del banco». Palin se tensó. «¿Qué te ha preguntado exactamente?» «Si tengo un poder notarial a tu nombre», respondió Odin. «Y si quiero otorgar un poder notarial a su nombre también, por seguridad». Palin sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Para qué quería Orson un poder sobre la cuenta de su padre? Especialmente ahora, cuando estaba a punto de recibir una gran suma de dinero. Hasta entonces, nunca se había interesado por los asuntos financieros de Odin. «¿Y qué le respondiste?», preguntó ella tratando de que su voz sonara tranquila. «Le dije que lo pensaría». Odin miró fijamente a su hija. «¿Pasa algo, Palin?» Ella dudó. ¿Merecía la pena preocupar a su padre con sus sospechas? Ya tenía suficientes problemas de salud. «Es extraño que de repente se haya interesado por eso», dijo con cautela. Antes, Orson no se metía mucho en esos asuntos. Odin frunció el ceño. «Yo también pensé lo mismo. Últimamente se ha vuelto muy atento». Palin percibió en su voz los mismos matices de sospecha que la atormentaban a ella. «No firmes ningún papel hasta que lo hayamos hablado, ¿de acuerdo?», le pidió ella. Odin asintió con la cabeza. A lo largo de su vida había aprendido a reconocer a las personas con malas intenciones. 20 años al volante de un camión y encuentros con diferentes personas en las carreteras del país lo habían hecho perspicaz. Palin no pudo concentrarse en el trabajo en todo el día. Sus pensamientos volvían constantemente al extraño comportamiento de su marido, su repentino interés por las finanzas de su padre, las palabras de Bryn sobre la mujer pelirroja. Todos estos detalles se unían en un cuadro inquietante que ella no quería reconocer. Por la noche, al volver a casa, Palin encontró a Orson hablando con su padre. Estaban sentados en la habitación de Odin y Orson le explicaba algo, con unos papeles en las manos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó ella al entrar en la habitación. «Solo le estoy mostrando a Odin algunas opciones de inversión», sonrió Orson, pero sus ojos permanecieron fríos.
La indemnización es una excelente oportunidad para asegurar el futuro. Ya te dije que primero gastaremos el dinero en la rehabilitación y el acondicionamiento de la casa, le recordó Palin, quitándole los papeles de las manos a su marido. Eran unos prospectos de inversión de aspecto dudoso. Por supuesto, querida. Orson se levantó. Pero tener más información nunca viene mal, ¿verdad? Cuando salió, Odín miró a su hija. Ya ha venido 2 veces hoy con eso. Es muy insistente. Palin se sentó en el borde de la cama. ¿Qué más ha dicho? Que tiene un conocido corredor de bolsa que puede triplicar la cantidad en 6 meses. Odín frunció el ceño. No nací ayer, Palin. Esto suena a estafa. Palin asintió, sintiendo al mismo tiempo inquietud y alivio por el hecho de que su padre tampoco confiara en Orson. No tomemos ninguna decisión por ahora, dijo ella. Primero esperemos a que llegue el dinero y luego lo discutiremos con calma. Pero en el fondo sabía que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa. Algo le decía que mañana, cuando llegara el dinero, Orson podría tomar medidas más drásticas. Y ella tenía que estar preparada. La luz de la mañana se colaba a través de las cortinas entreabiertas, cuando Palin oyó la voz de Orson desde el estudio, donde se guardaban todos los documentos de la familia. Por lo general, su marido no mostraba ningún interés por los papeles. Ella siempre se ocupaba de las finanzas y los documentos. Tras el accidente de su padre, también se hizo cargo de sus asuntos: el seguro, las facturas del hospital, la tramitación de la discapacidad. Orson solo preguntaba de vez en cuando si habría suficiente dinero hasta fin de mes, sin entrar en detalles. Palin se acercó con cuidado a la puerta entreabierta. Orson estaba sentado a la mesa, revisando las carpetas que ella había etiquetado cuidadosamente y ordenado por categorías. Tenía en las manos una carpeta azul con la inscripción Indemnización del Seguro 1 y examinaba atentamente los documentos que había dentro. ¿Buscas algo?, preguntó Palin al entrar en la habitación. Orson se sobresaltó y rápidamente volvió a guardar los papeles en la carpeta. No, nada especial, intentó sonreír. Solo pensaba que quizá podría ayudarte con los documentos. Al fin y al cabo, no lo tienes fácil. Palin notó gotas de sudor en su frente, a pesar de la frescura de la mañana. Me las arreglo. Se acercó y le quitó la carpeta de las manos. No te preocupes. ¿Sabes? He estado pensando. Orson se levantó, bloqueándole el paso hacia la salida. Quizás debería meterme en todos estos asuntos financieros. Siempre te has ocupado tú de eso, pero somos una familia. Debo ayudar. Palin miró atentamente a su marido. En 5 años de matrimonio, él nunca había mostrado tanto entusiasmo por las finanzas familiares. Cuando compraron la casa, incluso firmó los papeles sin leerlos, confiando en su atención. Por supuesto, respondió ella con calma. Puedes empezar por pagar las facturas de este mes. Justo iban a hacerlo este fin de semana. El entusiasmo de Orson se desvaneció notablemente. Me refería a algo más importante. Por ejemplo, el seguro de tu padre. Es una suma importante. Hay que administrarla correctamente. Mi padre y yo ya lo hemos discutido todo. Palin pasó discretamente junto a su marido y se dirigió hacia la puerta. Gracias por preocuparte. Cuando salió del despacho sintió que su corazón latía con fuerza. Antes, Orson nunca se había interesado por el dinero de su padre. Incluso cuando tenían que pedir pequeños préstamos a Odin para llegar a fin de mes, Orson intentaba mantenerse al margen de esas conversaciones, como si le resultaran incómodas. Durante todo el día en el trabajo, Palin no pudo dejar de pensar en el extraño comportamiento de su marido. Pasó por alto varias preguntas de los clientes y recibió una reprimenda de su supervisor, algo poco habitual en ella. Por la noche, al llegar a casa, Palin encontró a Orson hablando con su padre. Estaban sentados en la sala de estar, y Orson contaba algo con entusiasmo, gesticulando. Al ver a Palin, se detuvo por un segundo, pero rápidamente continuó. Aquí está Palin. Justo le estaba contando a Odin sobre mi amigo, que abrió una pequeña empresa de construcción. Empezó con poco, pero ahora tiene una decena de empleados y pedidos para meses. Odín parecía cansado. Lanzó a su hija una mirada que ella conocía bien. Era la mirada que ponía su padre cuando quería que lo dejaran en paz. «Papá, ¿te has tomado la medicación?». Palin se acercó a su padre, ignorando la mirada de disgusto de su marido. «Todavía no», dijo Odín con alivio, moviéndose para dejarle espacio en el sofá. Estaba a punto de hacerlo.
Te ayudo, dijo Palin, ayudando a su padre a levantarse. Orson, ¿podrías calentar la cena? Bajaré enseguida. Arriba, en la habitación de su padre, Palin sacó la medicación y sirvió agua de una jarra. ¿De qué te ha hablado realmente Orson?, preguntó sentándose en el borde de la cama. Odin suspiró. De lo mismo de siempre. Me ha ofrecido su ayuda para gestionar la indemnización cuando llegue. Habló de algunas inversiones, de oportunidades de negocio. ¿Y qué le respondiste? Que primero quería hablar contigo. Odin tomó las pastillas y las tomó con agua. Palin, no me gusta lo insistente que es. Antes apenas me saludaba, y ahora no se aleja ni un paso. Palin asintió. Su inquietud iba en aumento. No firmes ningún documento, ¿de acuerdo? Sea lo que te ofrezca. No pensaba hacerlo. Odin sonrió levemente. Ese dinero es tu futuro y el de tu hermano cuando yo ya no esté. No se lo voy a confiar al primero que pase por ahí. Palin le apretó la mano. Las conversaciones sobre la muerte de su padre siempre eran dolorosas, pero ahora le preocupaba un problema más acuciante: el extraño comportamiento de su marido. Al bajar a la cocina, vio que Orson estaba hablando por teléfono. Al verla, terminó rápidamente la conversación. Sí, entendido. Bien, hasta luego. ¿Quién era?, preguntó Palin mientras servía la cena. ¿Eh? Orson fingió no haber oído y se sirvió un vaso de agua. Solo Harris, por el trabajo de mañana. Palin no dijo nada. Había notado que últimamente Orson recibía muchas llamadas y salía a hablar a la calle o al garaje, incluso cuando llovía. Antes siempre hablaba con ella, sin secretos. Durante la cena, Orson se mostró inusualmente hablador y le contó el proyecto en el que estaba trabajando. Incluso propuso ir al lago el fin de semana, para cambiar de aires. No creo que a papá le convengan esos viajes ahora, respondió Palin. Quizás más adelante. Me refería solo a nosotros dos, aclaró Orson. Podemos pedirle a la cuidadora que se quede con Odin. Necesitas descansar, pareces agotada. En otras circunstancias, Palin se habría sentido conmovida por su preocupación, pero ahora todo le parecía sospechoso. ¿Por qué Orson quería organizar un fin de semana romántico precisamente ahora, cuando debía llegar la indemnización? Por la noche, cuando Orson ya dormía, se levantó en silencio y bajó las escaleras. Su marido había dejado su chaqueta en una silla en el vestíbulo. Palin revisó cuidadosamente los bolsillos y encontró un cheque doblado del restaurante Swan and Crown, el más caro de Exeter. La fecha del cheque era de hacía 3 días, una cena para 2 con champán. La cantidad la hizo estremecerse. Apenas podían permitirse comida para llevar de la cafetería local, por no hablar de restaurantes como ese. Al volver al dormitorio, Palin tardó mucho en conciliar el sueño, mirando a su marido dormido. ¿Quién era esa segunda persona? ¿Y de dónde sacaba Orson el dinero para una cena así, si siempre se quejaba de la falta de pedidos? A la mañana siguiente, después de despedir a Orson para que fuera a su trabajo extra, Palin decidió revisar su escritorio en el garaje. Normalmente respetaba su espacio personal, pero ahora su intuición le decía que algo no estaba bien. En el cajón de la mesa, debajo de una pila de instrucciones para herramientas, encontró un folleto turístico brillante con tours a España, marcados con un rotulador rojo. Junto a él había una copia impresa de 2 billetes de avión. Un vuelo de Londres a Málaga dentro de 5 días. Los nombres de los pasajeros aún no estaban escritos. A Palin se le encogió el corazón. Estaba de pie, sosteniendo en sus manos la prueba de lo que temía siquiera pensar. Su marido planeaba huir y, a juzgar por las fechas, iba a hacerlo inmediatamente después de recibir la indemnización de su padre. Al regresar a casa, Palin encontró un mensaje en el contestador automático. Era una llamada del banco confirmando que el dinero de la compañía de seguros se ingresaría en la cuenta de Odin a la mañana siguiente. Borró el mensaje, no queriendo que Orson lo escuchara. El día se alargaba interminablemente. Palin intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a los billetes y al recibo del restaurante que había encontrado. Barajaba diferentes opciones: preguntarle directamente a Orson, acudir a la policía. ¿Pero qué podía decir? ¿Mi marido va a restaurantes y planea unas vacaciones? Sonaba ridículo. Después del trabajo pasó a ver a Bryn. Su amiga la escuchó sin interrumpirla y luego dijo lo que Palin temía admitir. Parece que tiene una aventura.
y planea fugarse con ella, llevándose el dinero de tu padre. ¿Pero cómo? Palin negó con la cabeza. El dinero se ingresará en la cuenta de mi padre, a la que Orson no tiene acceso. Tú misma dijiste que él insistía en ofrecer su ayuda con las finanzas, que pedía un poder notarial, le recordó Brin. Quizás haya encontrado la manera. Palin recordó cuántas veces en los últimos días Orson se había quedado a solas con su padre, sus conversaciones sobre inversiones, su repentina preocupación. Todo eso cobraba un significado siniestro. ¿Qué debo hacer?, preguntó ella sintiéndose perdida. Para empezar, asegúrate de que no tiene acceso a la cuenta. Brin siempre era práctica. Llama al banco, cambia las contraseñas, avisa de un posible fraude. Y luego, quizá debería seguirlo. Palin no estaba segura de poder espiar a su propio marido, pero sabía que debía proteger a su padre y su futuro. Al volver a casa, descubrió que Orson ya estaba allí, ayudando a su padre con los ejercicios nocturnos. Sonreía y bromeaba como si no hubiera billetes a España, ni cenas secretas con una acompañante desconocida. «Hola, cariño», le dio un beso en la mejilla. «¿Un día duro?» «Normal». Palin intentó hablar con normalidad. «Gracias por ayudar a papá». «De nada», le guiñó un ojo a Odin. «Mi suegro y yo nos llevamos muy bien, ¿verdad?» Odin gruñó vagamente y Palin vio en sus ojos la misma desconfianza que ella misma sentía. Por la noche, mientras se preparaban para irse a dormir, Orson dijo de repente: «He estado pensando, quizás deberías tomarte un par de días libres, descansar, cambiar de aires». Palin se quedó paralizada con el peine en la mano. «¿Para qué?» «Bueno, trabajas mucho, cuidas de tu padre». Orson se acercó y le puso las manos sobre los hombros. «Estoy preocupado por ti». Su preocupación podría haber conmovido a Palin si no fuera por todo lo que había descubierto en los últimos días. «No creo que sea el momento adecuado», dijo ella apartándose. «La indemnización llegará pronto. Hay que tramitarlo todo correctamente, planificar los gastos». «Yo podría encargarme de eso», se ofreció rápidamente Orson, «para que tú puedas descansar». «Gracias, pero es mi responsabilidad», dijo Palin esbozando una sonrisa. «Quizá más adelante». Los 2 días siguientes transcurrieron bajo una tensa vigilancia. Palin se fijó en cada detalle. Cómo Orson comprobaba constantemente el teléfono, cómo salía de la sala de conversaciones, cómo examinaba atentamente el correo, cómo interrogaba a Odin sobre los detalles de la indemnización. El jueves, cuando ella regresó del trabajo, Orson la recibió con una propuesta inusual. «Tengo una excelente noticia. Me han ofrecido trabajar en un proyecto en Torquay la próxima semana. Es un buen sueldo, pero hay que estar allí desde el lunes. He pensado que quizá tú también podrías tomarte unos días libres. Alquilemos una casita junto al mar, llevemos a Odin con nosotros. El cambio de aires le vendrá bien». Palin supo inmediatamente que era mentira. Torquay estaba en dirección opuesta al aeropuerto, desde donde estaba previsto el vuelo a España. «No creo que a mi padre le convengan esos viajes ahora», respondió ella con calma. «Entonces, quizás solo nosotros dos», insistió Orson. «Brin podría cuidarlo un par de días». «Lo pensaré», dijo Palin, aunque ya había tomado una decisión. Por la noche, mientras Orson estaba ocupado en el garaje, llamó al trabajo y se tomó 2 días libres. Pero no se lo dijo a su marido. Luego se puso en contacto con el banco y cambió la forma de notificación de los ingresos. Ahora los avisos solo se enviarían a su correo electrónico personal y no al teléfono fijo. Al día siguiente, durante la cena, Palin anunció: «Tengo que ir a un curso de formación de 2 días. Es obligatorio, no puedo faltar». «¿Cuándo?». Orson levantó la vista del plato. «Mañana por la mañana. Volveré el domingo por la noche». Ella intentó hablar con naturalidad. «Habrá una cuidadora con papá, ya lo he acordado. Brin también ha prometido pasar a verlo». Orson intentó ocultar su satisfacción, pero Palin notó cómo le brillaban los ojos. «Por supuesto, cariño. No te preocupes, yo me ocuparé de la casa. Realmente necesitas descansar de todo esto». Esa noche, mientras preparaba una pequeña maleta para un viaje que en realidad no iba a hacer, Palin sintió una extraña tranquilidad. El plan se había formado en su cabeza de forma clara y precisa. No permitiría que Orson robara el dinero de su padre y destruyera su futuro. Por la mañana,
Besó a su padre para despedirse y lo abrazó con más fuerza de lo habitual. «Ten cuidado», le susurró al oído. «Y recuerda, nada de documentos». Él asintió levemente y le apretó la mano. «Buen viaje», dijo Orson, ayudándola a meter la maleta en el coche. «Llámame si necesitas algo». «Lo haré», respondió Palin con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Nos vemos el domingo». Se subió al coche y salió del patio, sabiendo que volvería mucho antes de lo que esperaba su marido, y entonces descubriría la verdad, por muy amarga que fuera. Palin salió del patio y saludó con la mano a Orson, que estaba en la puerta con una sonrisa, como un marido ejemplar que despide a su esposa en un viaje de negocios. Llegó al final de la calle, giró la esquina y se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que Palin parecía oír cada latido. Nunca en su vida había hecho algo así. Mentir, espiar, investigar. Pero ahora no se trataba solo de su matrimonio, sino también del futuro de su padre enfermo. Palin se quedó sentada en el coche durante 10 minutos, mirando el reloj. Tiempo suficiente para que Orson creyera que realmente se había ido. Luego dio la vuelta con el coche y regresó, pero no a su casa, sino a la calle de al lado. Allí vivía la anciana señora Fleming, que a menudo cuidaba de su casa cuando se iban de vacaciones. «Palin, querida», la señora Fleming se alegró de la visita inesperada. «¿Ha pasado algo?» «No, no, todo va bien». Palin sonrió con tensión. «Solo quería preguntarle si puedo dejar el coche en su jardín un par de días. Nos están reparando la entrada». La señora Fleming, por supuesto, accedió. Siempre estaba dispuesta a ayudar, sobre todo después de que Palin la llevara varias veces al hospital para hacerse unas pruebas. «Y otra cosa», añadió Palin, mirando a su alrededor con recelo, como si alguien pudiera escucharlas. «¿Puedo pasar por su jardín? Quiero darle una sorpresa a Orson». La señora Fleming asintió con comprensión, aunque en sus ojos se reflejó una mirada de desconcierto. Sus parcelas estaban separadas por un seto bajo, con una verja, por la que los vecinos solían pasar para visitarse. Dejando el coche y una pequeña bolsa en la casa de la señora Fleming, Palin atravesó el jardín, tratando de moverse en silencio. Se sentía tonta e incómoda, pero una voz interior le decía que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba saber la verdad. El patio trasero de su casa estaba vacío. La puerta del garaje estaba cerrada y las cortinas de la ventana de la cocina corridas. Palin se acercó con cuidado a la puerta trasera, que daba directamente al lavadero. La llave de repuesto siempre estaba debajo de la maceta con geranios, su pequeño secreto familiar por si alguien olvidaba la suya. La llave giró sin hacer ruido. Palin había lubricado la cerradura recientemente, cuando empezó a chirriar. Se coló dentro, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj del salón rompía la quietud. Palin se quitó los zapatos y caminó de puntillas por el pasillo, escuchando cada sonido. Se oían voces arriba. Orson y su padre hablaban en el dormitorio de Odin. Más bien, era Orson quien hablaba principalmente, y su padre respondía de vez en cuando. Palin no podía distinguir las palabras, así que subió con cuidado las escaleras, evitando el escalón que siempre crujía bajo su peso. «Es solo una formalidad». La voz de Orson se hizo más clara cuando Palin se acercó a la habitación de su padre. «Nadie dice que yo vaya a disponer de todo el dinero. Es solo que los seguros son algo complicado. Requieren una atención constante. Y Palin ya está muy ocupada con el trabajo y cuidando de ti. Palin se las arregla». La voz de su padre sonaba cansada pero firme. «Y ya tiene un poder notarial». «Exacto». En la voz de Orson se percibía un tono de irritación. «Si le pasa algo, ¿quién se ocupará de tus asuntos? Tiene que haber un plan B. Al fin y al cabo, yo también soy parte de la familia». Palin se quedó inmóvil junto a la pared, cerca de la puerta del dormitorio. Desde su escondite podía ver parte de la habitación a través de la puerta entreabierta. Orson estaba de pie junto a la cama de Odin, con unos papeles en las manos. Su padre estaba semisentado, apoyado en las almohadas, con una expresión de cansancio y desconfianza en el rostro. «Lo pensaré», dijo Odin. «Ahora estoy cansado. ¿Podemos hablarlo mañana?» «Mañana será demasiado tarde». La voz de Orson denotaba pánico. Inmediatamente trató de controlarse. «Es decir, mañana el dinero ya estará en la cuenta. Es mejor prepararse con antelación. Es un simple trámite.
Solo tiene que firmar aquí y aquí. Le tendió los papeles y el bolígrafo. Odin no se movió para cogerlos. He dicho que lo pensaré. Su voz se volvió más dura. Y quiero descansar. Orson se enderezó bruscamente, con el rostro desencajado por la ira. Necesito el dinero mañana. Firma este poder ahora mismo. Palin se tapó la boca con la mano para no delatarse. Nunca había oído a su marido hablar en ese tono, frío y exigente. No tengo prisa, respondió Odin, entrecerrando los ojos. Y no firmaré nada sin Palin. Orson se inclinó sobre la cama, apretando los puños. ¿Entiendes que sin mí no podréis arreglárselas aquí? ¿Crees que Palin podrá cuidar de ti sola? ¿Con su sueldo? ¿O esperas que el Estado se ocupe de ti? Era una amenaza, descarada y cruel. Palin sintió como una ola de ira se apoderaba de ella. ¿Cómo se atrevía a amenazar a su indefenso padre? Fuera de mi habitación, dijo Odin en voz baja, pero con tanta fuerza que incluso Orson retrocedió un paso. Lo lamentarás, murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. Palin apenas tuvo tiempo de deslizarse a la habitación contigua, el dormitorio que compartía con Orson. Se escondió detrás de la puerta y oyó cómo su marido salía de la habitación de su padre, murmurando maldiciones. Sus pasos se dirigieron hacia las escaleras. Palin esperó unos minutos, asegurándose de que Orson no volvería, y se deslizó silenciosamente en la habitación de su padre. Odin miraba por la ventana, con el rostro pálido, pero tranquilo. «Papá», susurró Palin, acercándose a la cama. Odin se volvió, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Palin? ¿No te has ido?» «Me fui, pero he vuelto», dijo ella sentándose a su lado y tomándole de la mano. Sospechaba que Orson tramaba algo. Rápidamente le contó a su padre lo de los billetes que había encontrado, las facturas del restaurante y sus sospechas. Olin la escuchó sin interrumpirla, solo apretándole la mano con más fuerza. Temía que algo fuera mal, admitió. Estaba demasiado interesado en el dinero. Y esa preocupación repentina. Nunca nos llevamos bien, y de repente se volvió tan atento. ¿Qué había en los papeles que te pidió que firmaras? Un poder para administrar mis asuntos financieros, respondió Odin. Muy amplio. De hecho, podría retirar todo el dinero de la cuenta. Palin negó con la cabeza. Tengo que quedarme aquí y vigilarlo. Pero él no debe saber que he vuelto. Ten cuidado, Odin parecía preocupado. Nunca confié plenamente en él, pero no pensé que fuera capaz de hacer algo así. Palin besó a su padre en la frente. Yo tampoco. Ahora descansa. Estaré cerca, pero intentaré que no me vea. Salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Desde el vestíbulo se oía la voz de Orson, que estaba hablando por teléfono con alguien. Palin bajó con cuidado las escaleras, pegándose a la pared para evitar que crujieran los peldaños. Orson estaba en la sala de estar, paseándose de un lado a otro con el teléfono en la mano. Palin se escondió en el pasillo y se quedó escuchando. «El viejo se niega a firmar», dijo Orson con irritación. «Sí, lo he intentado. No, no cede. Dice que quiere esperar a su hija. Lo sé, Vinona, lo sé. Tengo un plan B. No, escucha, todo saldrá bien». Vinona, un nombre que Palin nunca había oído antes. Así que realmente tenía una amante. Sus sospechas se confirmaban una tras otra. «El dinero llegará mañana por la mañana», continuó Orson. «Ya he preparado los documentos. Falsificar su firma es pan comido. De todos modos, apenas puede sostener un bolígrafo después del derrame cerebral». «No, Palin no se dará cuenta. Está en un curso de formación hasta el domingo. Por supuesto que no lo comprobará. Cuando vuelva, ya no estaremos en el país». Palin sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Orson planeaba falsificar la firma de su padre en el poder notarial. Iba a robar el dinero de la indemnización y huir al extranjero con su amante. «Prepara las maletas», dijo Orson con voz soñadora. «Mañana recibiré el dinero y nos iremos. El viejo no podrá demostrar nada. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, estaremos disfrutando del sol español». Se rió y ese sonido le pareció extraño y aterrador a Palin. ¿Quién era ese hombre? Desde luego, no era el hombre con el que se había casado 5 años atrás. «Por supuesto que lo tengo todo pensado», continuó Orson. «Mañana por la mañana iré al banco. Nada más abrir. Tendré el poder notarial.
No habrá ningún problema. Sí, ya he comprado los billetes. No, están a nuestro nombre. Los rellenaré antes de volar. Fiona, no te asustes antes de tiempo. Todo va según lo previsto. Palin se adentró más en la sombra del pasillo. Oyó a Orson pasar a la cocina, todavía hablando por teléfono. 300,000 libras, nena. ¿Te lo imaginas? Suficiente para una casa en Málaga y aún sobraría. Te dije que cuidaría de nosotros. Sí, te mereces algo mejor que este pueblucho de mierda. Por supuesto que haré todo lo que puedas por ti. En su voz había una ternura que Palin no había oído en muchos meses. Antes le hablaba así a ella. Le dolió el pecho, pero no por celos, sino por la amargura de la traición. 5 años de matrimonio, planes juntos, promesas de apoyarse mutuamente en las alegrías y en las penas, y así había acabado todo. Orson volvió al salón y Palin se pegó de nuevo a la pared. Mañana a esta hora ya estaremos lejos, dijo él. No, no te echaré de menos. Aquí no hay nada que perder. ¿Palin? Él resopló. Está demasiado ocupada con su padre como para fijarse en nada más. No te preocupes por ella. Sí, yo también estoy deseando que llegue. Hasta mañana, cariño. Orson terminó la conversación y, a juzgar por los ruidos, se dirigió a la cocina. Palin oyó cómo se abría la nevera y cómo corría el agua del grifo. Aprovechó el momento para volver a subir sigilosamente. En la habitación de su padre, Odín ya dormitaba, agotado por la confrontación. Palin no lo despertó. Entró silenciosamente en el dormitorio que compartía con Orson, donde antes se sentía segura, y echó un vistazo. Tenía que encontrar los documentos de los que había hablado su marido. El poder falsificado. En el cajón de la mesita de noche de Orson no había nada. Palin revisó el armario, la cómoda e incluso miró debajo del colchón. Nada. Eso significaba que los documentos estaban en su maletín o en el estudio, abajo. De repente oyó pasos en la escalera. Orson subía las escaleras. Palin se deslizó rápidamente en el vestidor y cerró la puerta tras de sí, dejando una pequeña rendija para ver lo que ocurría en la habitación. Orson entró con una taza de té en las manos. La dejó en la mesita y se acercó al armario, el mismo que Palin acababa de registrar. Abrió la puerta, apartó varias cajas de zapatos y sacó del fondo una pequeña caja fuerte, cuya existencia Palin ni siquiera sospechaba. Orson marcó la combinación, abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con documentos. Desplegó el contenido sobre la cama y examinó atentamente unos papeles. Palin no podía ver qué había allí, pero, a juzgar por la expresión concentrada de su marido, se trataba de algo importante. Sonó su teléfono móvil. Orson recogió rápidamente los documentos, los guardó en la carpeta, la escondió en la caja fuerte y cerró la puerta del armario. ¿Sí? Respondió mientras salía del dormitorio. No, hoy no va a poder ser. Tengo que prepararlo todo para mañana. Sí, se ha ido. La casa está a mi disposición. La voz se apagó cuando Orson bajó las escaleras. Palin esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Se acercó al armario y apartó las cajas, tal y como hacía Orson. La caja fuerte estaba allí, pequeña, de color gris, con una cerradura con código numérico. ¿Cuál podría ser la combinación? ¿Su cumpleaños? Palin probó con la fecha de nacimiento de Orson. La caja fuerte no se abrió. ¿La fecha de su boda? Tampoco. Quizás. Palin recordó el número que Orson solía decir que le daba suerte. El 13. Siempre apostaba por el número 13, elegía los asientos con el número 13. A pesar de las supersticiones, decía, el 13 me da suerte. Marcó 1-3-1-3. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió ligeramente. Dentro había una carpeta con documentos. Palin revisó rápidamente el contenido. Una copia de la información bancaria de su padre, que Orson debió de haber robado del despacho. Formularios de poderes en blanco. Y lo más terrible, un poder a nombre de Orson, con una firma muy parecida a la de Odin. Si Palin no hubiera sabido que su padre se había negado a firmar, habría creído que era su letra. La puerta de entrada se cerró de golpe. Palin se estremeció, guardó rápidamente los documentos, cerró la caja fuerte y empujó las cajas. Miró por la ventana y vio a Orson dirigiéndose al garaje. Era su oportunidad. Bajó silenciosamente las escaleras y se deslizó en el estudio. Allí, en el cajón del escritorio,
Se guardaban todos los documentos importantes de la familia. Palin sacó la carpeta con la información bancaria de su padre. Dentro había el número de cuenta, las contraseñas para la banca en línea y la información de contacto del gerente. Todo lo que necesitaría mañana. Con los documentos en la mano, Palin volvió arriba, junto a su padre. Odin se despertó y miró con inquietud hacia la puerta. «Soy yo, papá», susurró ella al entrar en la habitación. «No tengas miedo». «Ha venido», dijo Odin con voz alarmada. Se quedó junto a la cama y me miró. Pensaba que estaba dormido. Palin sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Qué hacía? Nada, solo miraba. Luego se fue. Odin tragó saliva. «No me gusta su mirada, Palin. Ha cambiado». «Lo sé». Ella se sentó en el borde de la cama. «Lo he oído todo. Va a falsificar tu firma en el poder y mañana va a retirar el dinero de la indemnización». El rostro de Odin se ensombreció. «¿Qué vamos a hacer?» «Tengo un plan», dijo Palin, apretándole la mano. «Pero necesito que estés a salvo. No puedo dejarte aquí con él». «No me iré a ningún sitio», protestó Odin. «Esta es mi casa». «Solo por una noche», insistió Palin. «Llamaré a Bryn. Ella te llevará a su casa. Le diremos a Orson que te has puesto peor y que has tenido que ir al hospital. Y mañana, cuando todo se haya resuelto, volverás». Odin asintió a regañadientes. «¿Y tú?» «Me quedaré aquí, pero sin que él me vea», respondió Palin. «Necesito averiguar qué es lo que planea hacer». Desde el garaje se oyó el ruido del motor de un coche. Palin miró por la ventana y vio a Orson saliendo del patio. «Se ha ido», dijo. «Es nuestra oportunidad. Llamaré a Bryn». Media hora más tarde, Bryn estaba allí, ayudando a recoger las cosas y los medicamentos necesarios para Odin. Palin le explicó la situación y su amiga aceptó ayudarla sin dudarlo. «¿Seguro que no quieres venir con nosotros?», preguntó Bryn mientras subían a Odin a su coche. «Seguro», asintió Palin. «Tengo que estar aquí cuando vuelva, para averiguar más sobre sus planes». «Ten cuidado», dijo Bryn abrazando a su amiga. «Llámame si algo sale mal». Cuando el coche de Bryn desapareció tras la curva, Palin volvió a la casa. Dejó una nota en la mesa de la cocina explicando que Odin no estaba porque su estado había empeorado repentinamente y había tenido que ser hospitalizado. Luego subió las escaleras y se escondió de nuevo en el vestidor de su dormitorio, preparándose para una larga espera. Orson regresó 2 horas más tarde. Palin lo oyó caminar por la casa, llamar a Odin y luego encontrar su nota. Entonces se oyó su voz alta e irritada. Estaba hablando por teléfono otra vez. «El viejo está en el hospital». «No, no sé qué ha pasado». «¿Qué más da? Los documentos ya están listos. Mañana iré al banco. En cuanto abra...». «Sí, la firma es perfecta. Nadie sospechará nada. Tendremos el dinero para la hora de comer y por la noche ya estaremos en el avión». «No, Palin no sospecha nada. Está en su entrenamiento. Te lo juro, todo va según lo previsto. El viejo no podrá demostrar nada, y cuando Palin vuelva, ya será demasiado tarde». Palin escuchaba apretando los dientes. Cada palabra de Orson, cada mentira suya, solo reforzaba su determinación. No le permitiría robarle el futuro a su padre. No le permitiría salir impune. Mañana todo se decidiría. Una de dos. O Orson recibiría lo que se merecía o desaparecería con el dinero de su padre. Y Palin sabía perfectamente qué desenlace prefería. La nublada mañana del sábado recibió a Palin a las 6 en punto, cuando salió con cuidado de su escondite en el vestidor. La noche, pasada en una postura incómoda entre percheros con ropa, le había dejado un dolor punzante en la espalda. Pero Palin no podía permitirse el lujo de descansar. El tiempo jugaba en su contra. Orson dormía profundamente en su cama, convencido de que estaba solo en casa. En la mesita de noche había documentos que ayer había escondido cuidadosamente en la caja fuerte. Palin fotografió con cuidado cada página con su teléfono, especialmente el poder notarial con la firma falsa de su padre. Orson ni siquiera intentó imitar la letra irregular que tenía después del derrame cerebral, lo que hacía que la falsificación fuera aún más evidente para quienes conocían el estado de Odin. Tras asegurarse de que su marido dormía profundamente, Palin bajó silenciosamente las escaleras y llamó a Bryn. «¿Cómo está papá?», preguntó en primer lugar,
tratando de hablar en un susurro apenas audible. «Ha dormido tranquilo», respondió su amiga. «Ahora está desayunando. Parece más animado que ayer». «Ahora mismo voy». Palin miró el reloj. «El banco abre a las 9. Tengo que llegar antes de que Orson se despierte». Tras terminar la conversación, se escabulló de nuevo al dormitorio y cogió el bolso que había dejado en el vestidor. Tenía todo lo necesario: documentos, teléfono con cargador, una pequeña cantidad de dinero en efectivo. Por si acaso, Palin también se llevó el pasaporte, ya que una voz interior le decía que volver a esa casa después de lo ocurrido ese día podría ser peligroso. Salió por la puerta trasera, la cerró silenciosamente tras de sí y se dirigió a paso rápido a través del jardín hacia la casa de la señora Fleming. Su anciana vecina, a pesar de lo temprano que era, ya estaba levantada y regando las flores. «¿Todo bien, querida?», preguntó al ver la cara tensa de Palin. «Sí, solo tengo prisa». Palin intentó sonreír. «Gracias por dejarme dejar el coche». La señora Fleming asintió, pero su mirada expresaba inquietud. Quizás algo en el comportamiento de Palin delataba su nerviosismo. Una vez al volante, Palin respiró hondo, tratando de calmarse. En las últimas 24 horas se había enterado de la traición de su marido, había sido testigo de su intento de engañar a su padre y había descubierto que había compartido la cama durante 5 años con un hombre capaz de tal bajeza. Pero no era momento para emociones. Necesitaba mantener la cabeza fría. Bryn vivía al otro lado de Exeter, en un pequeño apartamento en el segundo piso de una casa antigua, con vistas al río Exe. Cuando Palin llamó al timbre, le abrió la puerta a la propia Bryn, que parecía haber dormido poco, pero estaba decidida. «Ha estado dando vueltas toda la noche», dijo, dejando entrar a su amiga. «Estaba preocupado por ti». Estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observando los barcos de pesca que se deslizaban por el río matutino. Al oír la voz de su hija, se volvió y su rostro se iluminó. «¿Estás bien?», preguntó cuando Palin se acercó para abrazarlo. «Sí», respondió ella, arrodillándose junto a la silla. «Orson no sospecha nada. Cree que estás en el hospital. ¿Qué vamos a hacer ahora?». Odin hablaba más despacio de lo habitual, y Palin notó los signos de cansancio en su rostro. La mudanza y las emociones del día anterior claramente le habían afectado. «Ahora voy al banco. Tengo que cambiar los datos para la transferencia de la indemnización», explicó Palin. «Después me reuniré con el abogado. Ya tengo pruebas. Grabaciones de conversaciones, fotografías de documentos falsos». Bryn, que había estado escuchando la conversación, negó con la cabeza. «No puedo creer que Orson sea capaz de hacer algo así. Siempre me pareció, bueno, quizá no el más fiable, pero desde luego no un estafador». «Yo tampoco podía creerlo», dijo Palin con una sonrisa amarga. «Viví 5 años con un hombre y no sabía quién era en realidad». «Lo importante ahora es proteger el dinero», le recordó Odin. «Sin él no tengo futuro». Palin le apretó la mano. «No dejaré que se lleve tu indemnización, te lo prometo». Pasó media hora más con su padre, ayudándole con sus cuidados matutinos y sus medicinas. Luego, miró el reloj y se levantó. «Tengo que irme», dijo. «El banco abrirá pronto». «Ten cuidado», le dijo Bran, acompañándola hasta la puerta. «Si Orson sospecha algo». «Tendré cuidado», le aseguró Palin. «Gracias por todo lo que haces por nosotros». La sucursal local del banco estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio de piedra con columnas. Cuando Palin entró, el reloj marcaba las 9 en punto y los empleados acababan de sentarse en sus puestos detrás de los mostradores. Tuvo suerte. Su gestor personal, el señor Gray, estaba allí. «Señora Thorvald», se levantó para recibirla. «¿En qué puedo ayudarla?». Palin le explicó la situación, eligiendo cuidadosamente las palabras. No entró en detalles sobre el drama familiar. Solo le dijo que, por motivos de seguridad, quería cambiar los datos para recibir la indemnización de su padre. «Podemos abrir una nueva cuenta», propuso el señor Gray, «a nombre de su padre, por supuesto, y redirigir allí los fondos que se reciban». «Hay algo más», dijo Palin bajando la voz. «Mi marido puede venir hoy con un poder notarial en nombre de mi padre. Ese poder es falso». Las cejas del señor Gray se arquearon. «Es una acusación muy grave, señora Thorvald. Tengo pruebas». Palin le mostró las fotos de los documentos en su teléfono.
Esta es la firma auténtica de mi padre, y esta es la que aparece en el poder notarial. Mi padre ha sufrido un derrame cerebral, y ahora su letra es muy irregular. La firma del poder es demasiado precisa. El gerente examinó atentamente las fotos y luego asintió. Veo la diferencia. Lo anotaremos en el sistema. Si su marido aparece con estos documentos, sabremos que no son válidos. Gracias, suspiró Palin aliviada. Y otra cosa, ¿podemos hacer algo para que él no se entere de que el dinero se ha ingresado en otra cuenta? ¿Al menos durante un día? El señor Gray se lo pensó. No podemos dar información falsa, pero podemos decir que los fondos aún no se han ingresado, si surgen preguntas. A veces las transferencias se retrasan. Palin asintió con gratitud. Eso sería suficiente para ganar tiempo. Abrir la nueva cuenta le llevó casi una hora. Cuando Palin salió del banco, tenía 3 llamadas perdidas de Breen en el teléfono. La llamó inmediatamente. Orson ha llamado a casa, le dijo su amiga enseguida. Te buscaba. Le dije que aún no habías vuelto del entrenamiento. ¿No sospechó nada? Parece que no, pero su voz estaba tensa. Preguntó en qué hospital estaba tu padre y dijo que quería visitarlo. ¿Qué le respondiste? Que no lo sabía con certeza, que tú no me lo habías dicho. No insistió. Breen hizo una pausa. Palin, creo que sospecha algo. No te preocupes, intentó tranquilizarla Palin. Ya he cambiado los datos bancarios. Ahora voy a ver al abogado. La oficina de la abogada Morrison estaba a varias manzanas del banco. Palin conocía a Lynn Morrison de varias reuniones en las que trataron el tema de la indemnización del seguro tras el accidente de su padre. Era una mujer enérgica de 45 años, famosa por su rectitud y su habilidad para encontrar soluciones en las situaciones más complicadas. Palin no había concertado cita, por lo que tuvo que esperar casi una hora hasta que Lynn estuvo disponible. Durante ese tiempo, miró varias veces el teléfono, temiendo nuevas llamadas de Orson, pero, afortunadamente, su marido no intentó ponerse en contacto con ella. Palin, me alegro de verte. Lynn le estrechó la mano y la invitó a pasar a su despacho. ¿En qué puedo ayudarla? Palin le explicó toda la situación con detalle, tratando de no omitir ningún detalle. Le mostró las fotos del poder falso, reprodujo la conversación de Orson con su amante, que había grabado en su teléfono, y le contó los intentos de su marido de presionar a su padre. Lynn la escuchó atentamente, tomando notas en su libreta. La situación es grave, dijo cuando Palin terminó. Nos enfrentamos a un intento de fraude, falsificación de documentos y, posiblemente, abuso psicológico hacia su padre. Ha hecho bien en acudir a mí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Palin. Ya he cambiado los datos para la transferencia de la indemnización, pero no es suficiente. Orson no se detendrá sin más. Lo primero que hay que hacer es presentar una denuncia ante la policía, dijo Lynn. Con tus pruebas tendrán motivos para investigar. Además, te recomiendo que solicites el divorcio lo antes posible y pidas una orden judicial que prohíba a tu marido acercarse a ti y a tu padre. Palin asintió. La idea del divorcio ya se le había pasado por la cabeza, aunque solo 2 días antes no podía imaginar que su matrimonio acabaría así. ¿Y qué pasa con la indemnización?, preguntó. ¿Está a salvo? Si ya ha cambiado los datos bancarios, sí, le aseguró Lynn. Pero por si acaso, le recomiendo que se ponga en contacto con la compañía de seguros y les informe de la situación. Cuanta más gente sepa del intento de fraude, menos posibilidades tendrá su marido de hacer algo. Durante las 2 horas siguientes, redactaron los documentos. La denuncia a la policía, la solicitud de orden judicial y la demanda de divorcio. Lynn trabajó con rapidez y eficacia, explicando cada paso. Normalmente, el divorcio lleva mucho tiempo, dijo al terminar de redactar los documentos. Pero dadas las circunstancias, podemos acelerar el proceso, especialmente si su marido realmente intenta llevar a cabo su plan y salir del país. Gracias, dijo Palin, sintiendo al mismo tiempo alivio y ansiedad. ¿Qué debo hacer ahora? Ahora vamos a la policía, dijo Lynn con determinación. Cuanto antes reciban su denuncia, mejor. En la comisaría les recibió el sargento Hall, un hombre mayor con ojos cansados y sienes canosas. Escuchó atentamente la historia de Palin, examinó las pruebas presentadas y, para su sorpresa, se tomó la situación muy en serio.
Vemos casos como este más a menudo de lo que cree, dijo mientras rellenaba los formularios de la denuncia. Especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero. Es bueno que haya acudido a nosotros a tiempo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Palin. Registraremos su denuncia y comenzaremos la investigación, explicó el sargento. Es posible que llamen a su marido para interrogarlo. Mientras tanto, le recomiendo que usted y su padre permanezcan en un lugar seguro. También solicitaremos una orden judicial, añadió Lynn. Prohibirá al señor Torvald acercarse a Palin y a su padre. El sargento Hall asintió. Es una medida de precaución razonable. Y otra cosa, miró a Palin. Si su marido intenta ponerse en contacto con usted o la amenaza de alguna manera, llámenos inmediatamente. Cuando salieron de la comisaría, ya era más de mediodía. Palin se sentía agotada, pero al mismo tiempo decidida a llevar el caso hasta el final. ¿Y ahora qué?, le preguntó a Lynn. Ahora presentaremos los documentos ante el tribunal, respondió la abogada. Y usted volverá con su padre y esperará noticias. Me pondré en contacto contigo en cuanto haya novedades. De camino a Bryn, Palin llamó a la compañía de seguros y explicó brevemente la situación al gestor que llevaba el caso de su padre. Este le aseguró que la indemnización ya se había transferido a la cuenta y que debería llegar en el transcurso del día. Cancele cualquier solicitud de cambio de datos que pueda recibir de mi marido, pidió Palin. Él no tiene autoridad para hacerlo. No se preocupe, señora Torvald, respondió el gestor. Lo anotaremos en el sistema. Al llegar a la casa de Bryn, Palin sintió que la tensión de los últimos días finalmente comenzaba a disminuir. Había hecho todo lo posible para proteger a su padre y su futuro. Ahora solo quedaba esperar. Bryn la recibió en la puerta con noticias. Orson ha llamado 2 veces más. La última vez, hace media hora. Buscó a tu padre en 3 hospitales de la ciudad, pero por supuesto, no lo encontró en ninguno. Está empezando a sospechar algo. No pasa nada. Palin se dejó caer cansada en un sillón. El dinero ya debe estar en la nueva cuenta. Presenté una denuncia en la policía y los documentos para el divorcio. Ahora ya no nos puede hacer daño. ¿Y si viene aquí? La voz de Brian denotaba inquietud. Es poco probable que se le ocurra buscarnos aquí, respondió Palin. Pero por si acaso, pronto tendremos una orden judicial. No podrá acercarse a nosotros. Uno observaba a su hija desde su sillón junto a la ventana. Su mirada estaba llena de orgullo y preocupación al mismo tiempo. «Has estado genial», dijo cuando Palin se acercó a él. «Has manejado todo esto muy bien». «Aún no ha terminado», dijo Palin sentándose a su lado. «Pero lo importante es que el dinero está a salvo. Podremos pagar tu tratamiento y rehabilitación». «¿Y después qué?», preguntó Odin. «No podrás volver a esa casa». Palin se quedó pensativa. Hasta hoy había vivido solo el presente, resolviendo los problemas urgentes. Pero su padre tenía razón. Necesitaban un plan para el futuro. «Encontraremos una nueva vivienda», dijo con determinación. «Algo adecuado para tu estado, sin escaleras ni umbrales. Quizás más cerca del centro de rehabilitación». «Empezar de cero», suspiró Odin. «No del todo». Palin le apretó la mano. «Ya nos tenemos el uno al otro. Lo demás lo conseguiremos». El teléfono de Palin sonó. Era el señor Gray, del banco. «Señora Torvald», la voz del gerente sonaba preocupada. «Su marido acaba de estar aquí. Presentó un poder notarial en nombre de su padre, pero tal y como usted nos advirtió, no lo aceptamos». «¿Qué ha hecho?». El corazón de Palin se aceleró. «Primero exigió una explicación y luego montó una escena», respondió el señor Gray. «Nos vimos obligados a llamar a seguridad. Se marchó, pero estaba muy enfadado. Pensé que debía saberlo. Gracias por avisarme». Palin sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Si vuelve, por favor, llame a la policía inmediatamente». Al terminar la conversación, se volvió hacia Bryn y su padre. «Orson ha estado en el banco. Ha intentado sacar dinero con un poder falso, pero se lo han denegado». «Te buscará», dijo Brian preocupada. «Lo sé», asintió Palin. «Tenemos que estar preparados». Sacó el teléfono y marcó el número de Lynn. Era hora de acelerar la obtención de la orden judicial. Orson estaba acorralado, lo que lo hacía especialmente peligroso. El apartamento de Bryn, normalmente acogedor y espacioso, parecía pequeño después de 2 días de confinamiento forzoso.
Palin no podía permitirse salir a la calle por miedo a encontrarse con Orson, quien, según los vecinos, había acudido varias veces a su casa e incluso había preguntado a los transeúntes por ella y su padre. «Ha vuelto a llamar», dijo Brin al entrar en el salón con una taza de té para Palin. «Ha amenazado con venir aquí si no le digo dónde estás». «¿No le has dicho nada?» Palin miró a su amiga con preocupación. «Por supuesto que no. Fingí que no sabía nada». Brin se sentó a su lado. Pero él no se lo creyó. Lo noté en su voz. Palin apretó nerviosamente la taza. El plan que había elaborado junto con el abogado y el representante de la compañía de seguros parecía fiable, pero aún necesitaba un poco más de tiempo para llevarlo a cabo. Y el tiempo jugaba en su contra. «Está desesperado», dijo Odín desde su sillón junto a la ventana. «El avión sale esta noche y no tiene dinero. Seguro que su amante le está presionando». Palin asintió. Después de hablar con el banco, se puso en contacto con Lynn Morrison, quien encontró la manera de acelerar la obtención de una orden judicial. Pero ni siquiera eso era suficiente. Orson aún podía huir del país antes de que la policía le presentara cargos por intento de fraude. «Hay que obligarlo a confesar», dijo Palin con determinación. «Hay que pillarlo infraganti para que la policía no tenga ninguna duda». Brin levantó una ceja con curiosidad. «¿Y cómo piensas hacerlo?» «Dándole lo que quiere». Palin se levantó y empezó a caminar por la habitación. «O más bien, la ilusión de lo que quiere». Durante la siguiente hora discutieron los detalles del plan. Se necesitaría la ayuda de varias personas, un cálculo preciso del tiempo y un poco de suerte. Pero si todo salía bien, Orson sería sorprendido infraganti, con pruebas irrefutables de su culpabilidad. «Es arriesgado», dijo Brin, sacudiendo la cabeza cuando Palin terminó de explicar. «¿Y si sospecha que es una trampa?» «Está demasiado desesperado por conseguir dinero», respondió Palin. «Especialmente ahora que su plan con el poder notarial ha fracasado. Aprovechará cualquier oportunidad». Uno de ellos escuchaba atentamente su conversación, con una mezcla de preocupación y orgullo por su hija en el rostro. «Ten cuidado», le dijo cuando Palin se acercó a él. «Orson puede ser peligroso cuando se siente acorralado». «No estaré sola», le dijo ella, apretándole la mano. «Estarán conmigo Lynn y el representante de la compañía de seguros, y la policía estará preparada». Lo primero que hizo Palin fue llamar a Lynn Morrison y explicarle su plan. La abogada la escuchó atentamente, le hizo algunas preguntas para aclarar detalles, y para sorpresa de Palin, aceptó. «Es un enfoque poco habitual, pero puede funcionar», dijo Lynn. «Me pondré en contacto con la policía y les explicaré la situación. Tú encárgate del cebo». La siguiente llamada fue de el señor Harris, de la compañía de seguros, que llevaba el caso de Odin desde el principio. Palin le explicó que quería tender una trampa a su marido, que había intentado apropiarse ilegalmente de la indemnización de su padre. «Necesito que esté allí como representante oficial de la compañía de seguros», concluyó. «Su presencia dará legitimidad a todo lo que está sucediendo». El señor Harris no aceptó de inmediato. Necesitó consultar con el departamento jurídico de la compañía y solo entonces volvió a llamar a Palin con una respuesta positiva. «No queremos escándalos por fraude», dijo. «Si su marido realmente intentó obtener ilegalmente la indemnización de su padre, nos interesa que quede debidamente registrado». A las 3 de la tarde, todos los detalles estaban acordados. Brin, que trabajaba como coordinadora social y tenía experiencia en el trato con diversas estructuras estatales, ayudó a preparar los documentos y notificaciones necesarios. «Ahora necesitamos un señuelo», dijo Palin, mirando el reloj. «Algo que haga creer a Orson que el dinero está disponible». «Puedo crear una notificación falsa del banco», propuso Brin. «Tengo plantillas de cartas similares de mi trabajo con clientes». Pasaron la siguiente hora creando una carta falsa, supuestamente del banco, en la que se informaba de la llegada de pagos compensatorios a la cuenta de Odin Torvald. Brin reprodujo con detalle el estilo corporativo del banco, incluyendo el logotipo y la firma del gerente. «Parece convincente», comentó Odin cuando le mostraron el documento terminado. «Pero, ¿cómo vais a hacer que Orson crea que es una notificación real?» «Le llamaré», respondió Palin. «Le diré que volví del entrenamiento antes de lo previsto y encontré esta carta en casa». Era el momento más arriesgado del plan. Si Orson sospechaba que era una trampa, todo podría salir mal. Pero Palin estaba segura de que conocía bien a su marido.
Su codicia y su arrogancia jugarían en su contra. A las 4:30, tras respirar hondo, Palin marcó el número de Orson. Él respondió tras el tercer tono, con voz tensa. «Palin, ¿dónde estás?» «En casa». Ella intentó hablar con naturalidad. «He vuelto antes. Han cancelado el entrenamiento». «¿Y tú dónde estás?» «¿Y papá?» «Me han dicho que le han dado el alta del hospital, pero no está en casa». «Estoy ocupado ahora», respondió Orson evasivamente. «Tu padre está en casa de un amigo. Necesitaba que le cuidaran, y yo no podía quedarme en casa». Las mentiras le salían con facilidad, y Palin se sorprendió de cómo antes no había podido notar la falsedad en sus palabras. «Escucha, ha llegado una extraña carta del banco», continuó ella siguiendo el plan. «Algo sobre una indemnización para papá. ¿Sabes algo al respecto?» Hubo una pausa en el teléfono. «¿Qué carta?», preguntó finalmente Orson, y Palin percibió en su voz una emoción mal disimulada. «Del banco. Dicen que el dinero ha sido ingresado en la cuenta». Fingió examinar el documento. «Es una suma considerable. Pero hay algún problema con el acceso. Hay que acudir urgentemente a la sucursal». «Voy para allá», dijo rápidamente Orson. «No te vayas a ninguna parte». Palin colgó el teléfono y se volvió hacia los demás. «Ha picado. Llegará pronto». «Entonces es hora de ponerse en marcha», dijo Breen, que ya se estaba poniendo la chaqueta. «Llevaré a tu padre a un lugar seguro y luego me reuniré con vosotros en el banco». Palin abrazó a su padre para despedirse. «Todo irá bien. Pronto todo esto habrá terminado». Odin le apretó la mano con fuerza. «Ten cuidado. No lo subestimes». Cuando Breen se llevó a Odin, Palin reunió todos los documentos necesarios, tanto los auténticos como los falsos, y se dirigió a la casa. Tenía que llegar antes que Orson para crear una imagen convincente. La casa la recibió con un silencio inusual. Palin echó un rápido vistazo, asegurándose de que Orson realmente no había regresado. Dejó una notificación falsa del banco sobre la mesa del salón y junto a ella una nota para su marido. «He llamado al banco y me han pedido que vaya lo antes posible. Te esperaré allí a las 5». Luego Palin salió discretamente por la puerta trasera y se dirigió al banco, donde ya la esperaban Lynn Morrison y el señor Harris, de la compañía de seguros. Cerca de allí, en un coche discreto, había 2 policías de paisano haciendo guardia. «¿Todo listo?», preguntó Lynn cuando Palin se acercó a ellos a la entrada del banco. «Sí», asintió ella. «Orson debería estar aquí en unos 20 minutos». El señor Gray, director del banco, los condujo a una pequeña sala de reuniones con vistas a la entrada principal. Desde allí podían observar la llegada de Orson sin ser vistos. «Aquí tiene los documentos que confirman que la indemnización del señor Torvald ya se ha transferido a la nueva cuenta», dijo el señor Gray, colocando los papeles sobre la mesa. «Si su marido intenta acceder a esos fondos con un poder falso, tendremos todas las pruebas». Palin asintió nerviosamente. El plan parecía impecable, pero algo en su interior seguía inquietándola. Había demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal. A las 5:05 de la tarde, vieron a Orson acercarse rápidamente al banco. No estaba solo. Junto a él caminaba una mujer alta con el pelo pelirrojo, recogido en un elegante moño. «Fiona», susurró Palin al reconocer a la mujer, a la que solo había visto de pasada en la ciudad. «Es extraño que la haya traído con él», comentó Lynn. «Es arriesgado». «Está seguro de que tendrá éxito», respondió Palin. «Cree que ya tiene el dinero en el bolsillo». Unos minutos más tarde, se abrió la puerta de la sala de reuniones y entró el señor Gray. «Están aquí. Preguntan por la indemnización del señor Torvald. Invítelos a su sala de reuniones», dijo Lynn. «Nos reuniremos con ustedes en un par de minutos». El señor Gray asintió y salió. Lynn se volvió hacia Palin. «¿Está lista?» Palin respiró hondo. «Sí». Entraron en la sala de reuniones cuando Orson ya estaba sentado a la mesa, frente al señor Gray. Winona estaba de pie junto a la ventana, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el alféizar. Al ver a Palin, el rostro de Orson cambió. La sorpresa dio paso a la cautela. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando alternativamente a Palin, a Lynn y al señor Harris. «¿Quiénes son todas estas personas?». «Esta es mi abogada, la señorita Morrison», presentó Palin. «Y el señor Harris,
de la compañía de seguros que pagó la indemnización a mi padre. Y yo soy Winona Price, intervino la mujer pelirroja, aparentemente decidiendo que se trataba de una presentación normal. Colega de Orson. ¿Colega? Palin se permitió una leve sonrisa. Qué interesante. Yo creía que usted era la mujer con la que mi marido planeaba fugarse a España tras robar el dinero de mi padre. Winona palideció y miró desconcertada a Orson, que ahora parecía haber visto un fantasma. ¿De qué estás hablando? Su voz sonaba insegura. He venido a ayudarte con la indemnización de tu padre. ¿Con una poder notarial falsa? Lynn Morrison dejó una carpeta con documentos sobre la mesa. O tal vez con estos billetes de avión a Málaga, con salida hoy a las 21:30. Orson se levantó bruscamente. Esto es algún tipo de error. No entiendo de qué está hablando. Lo entiendes perfectamente, dijo Palin acercándose a él. Escuché tu conversación con tu padre cuando le exigías que firmara el poder notarial. Grabé tu conversación telefónica con Winona, en la que discutían cómo huir con el dinero de mi padre. He visto el poder notarial falso que preparaste. Eso es una locura. Orson intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. No tienes pruebas. Aquí están las pruebas. Lynn puso sobre la mesa las fotos del poder notarial falso, la impresión de las conversaciones telefónicas y los billetes de avión. Más que suficiente para acusarte de intento de estafa, falsificación de documentos y presión psicológica sobre una persona con discapacidad. Winona, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente agarró su bolso y se precipitó hacia la puerta. Yo no tengo nada que ver con esto. Él me engañó. Pero en la puerta la esperaban dos policías, que habían estado esperando fuera todo ese tiempo. ¿Winona Price? Preguntó uno de ellos. Necesitamos hacerle algunas preguntas en relación con la investigación de un intento de fraude. El rostro de Orson se contrajo de rabia. Se volvió hacia Palin. Tú has tramado todo esto. Me has traído aquí a propósito. Sí, respondió ella con calma, porque no me has dejado otra opción. Has intentado robarle el dinero a mi padre enfermo, el dinero que necesita para su tratamiento y para vivir dignamente. Me has traicionado a mí, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Me merecía ese dinero, exclamó Orson de repente, perdiendo el control. Durante 5 años aguanté a tu padre, sus eternas quejas, su descontento. Durante 5 años viví con una mujer que solo pensaba en su padre y no en su marido. Era la confesión que esperaban. El señor Harris encendió la grabadora que estaba discretamente sobre la mesa, y Lynn llamó a los policías con un gesto. Orson Thorwald, dijo oficialmente uno de los agentes, queda usted detenido por sospecha de intento de estafa, falsificación de documentos y coacción para firmar documentos financieros. Tiene derecho a permanecer en silencio. Palin observó cómo esposaban a su marido. No sentía ni triunfo ni alegría, solo cansancio y vacío. 5 años de matrimonio, 5 años que ahora parecían haberse desperdiciado. Te arrepentirás, espetó Orson mientras se lo llevaban de la habitación. Esto no ha terminado, pero Palin sabía que, para su relación, sí que había terminado. Y por extraño que pareciera, esa idea le produjo un gran alivio. Cuando se llevaron a Orson y Winona, solo quedaron en la habitación Palin, Lynn y los representantes del banco y la compañía de seguros. Enhorabuena, dijo Lynn mientras recogía los documentos. Tu plan ha funcionado a la perfección. Ahora tenemos todas las pruebas para el juicio. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Palin, sintiendo un extraño vacío en su interior. La policía llevará a cabo un interrogatorio y luego se presentarán cargos formales, explicó Lynn. Con las pruebas disponibles, el caso está bastante claro. En cuanto al divorcio, podemos iniciar el proceso de inmediato. Ya se ha dictado una orden judicial que prohíbe a Orson acercarse a usted o a su padre. El señor Gray, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó a Palin. La indemnización de su padre está totalmente a salvo. Si lo desea, podemos discutir las opciones de invertir parte de los fondos para asegurar su futuro. Gracias, asintió Palin. Pero ahora tengo que volver con mi padre. Está preocupado. Al salir del banco, Palin respiró profundamente el aire fresco de la tarde. Por primera vez en muchos días, sintió que podía respirar libremente. La amenaza había pasado. El dinero de su padre estaba a salvo,
y Orson ya no podría hacerles daño. El teléfono en su bolsillo vibró. Era Bryn. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó su amiga con emoción. Todo ha terminado, respondió Palin mientras se dirigía a la parada de autobús. Orson ha sido arrestado. La compensación está a salvo. Somos libres. Tu padre se alegrará de oírlo, dijo Bryn con alivio en la voz. No ha dejado de preguntar por ti. Voy para allá, prometió Palin. ¿Y sabes qué? Creo que deberíamos celebrarlo. ¿Qué tal si pedimos algo rico para cenar? Excelente idea, rió Bryn. Te lo mereces. Palin sonrió mientras contemplaba el cielo al atardecer. Tenían muchas dificultades por delante. Buscar una nueva vivienda, el proceso de divorcio, la rehabilitación de su padre. Pero lo peor ya había pasado. Ahora podían empezar de nuevo, sin miedo ni traición. El autobús se detuvo en la parada y Palin subió los escalones, sintiendo una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo el final de una pesadilla, era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El frío viento de octubre arrastraba las hojas caídas por la acera mientras Palin subía las escaleras del edificio del tribunal. Habían pasado 3 semanas desde el arresto de Orson, y hoy se celebraría la vista preliminar de su caso. Lynn Morrison la esperaba en la entrada, elegante y serena, como siempre. ¿Lista?, preguntó la abogada, estrechándole la mano a Palin. Hoy solo será un trámite. Presentación de los cargos y decisión sobre la medida cautelar antes del juicio. Palin asintió. No había dormido casi nada esa noche, preparándose para esta reunión. La idea de tener que volver a ver a Orson, aunque fuera en la sala del tribunal, le causaba inquietud. ¿Estará él allí?, preguntó mientras pasaban por el detector de metales. Sí, confirmó Lynn. Pero no tendrás que hablar con él, ni siquiera mirarlo a los ojos. Solo concéntrate en el juez y el fiscal. La sala del tribunal estaba casi vacía. Solo había unas pocas personas sentadas en los bancos para los visitantes. Palin se sentó junto a Lynn y trató de mantener la calma cuando se abrió la puerta lateral, y Orson entró acompañado por 2 oficiales. Parecía demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. El uniforme de la prisión lo hacía parecer más pequeño e insignificante de lo que Palin recordaba. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y ella vio en sus ojos una mezcla de ira y desesperación. Palin apartó rápidamente la mirada. El procedimiento resultó ser sorprendentemente breve. El fiscal leyó los cargos: intento de fraude, falsificación de documentos, presión psicológica sobre una persona con discapacidad. El abogado de Orson, un joven con un tic nervioso, declaró la inocencia de su cliente y solicitó la libertad bajo fianza. Teniendo en cuenta la gravedad de los cargos y el riesgo de que el acusado pueda abandonar el país, dijo el fiscal, solicitamos al tribunal que deniegue la libertad bajo fianza. El juez, un anciano de mirada atenta, accedió. Se deniega la libertad bajo fianza. El acusado permanecerá detenido hasta el juicio, que está previsto para el 15 de diciembre. Cuando se llevaban a Orson, este se giró y gritó por encima del hombro. «Palin, no puedes hacerme esto. Soy tu marido». Los agentes lo sacaron rápidamente de la sala, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como un olor desagradable. Palin sintió cómo se le enrojecía el rostro por la vergüenza y la ira. «No le haga caso», dijo Lynn en voz baja mientras recogía los documentos. «Es su último intento de presionarla. Todo va según lo previsto». Al salir del juzgado, Palin respiró profundamente el aire fresco. Contrariamente a lo que temía, no sentía miedo ni confusión, sino una extraña sensación de alivio. Al ver a Orson así, reducido, acorralado, se dio cuenta definitivamente de que él ya no tenía poder sobre su vida. «¿Qué hay de Winona?», preguntó mientras caminaba con Lynn hacia el coche. «¿También la juzgarán?». «Es poco probable», respondió la abogada, negando con la cabeza. La dejaron en libertad tras el interrogatorio. Afirma que no sabía nada de los planes de Orson con respecto al dinero de su padre, y la policía no tiene pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Pero por lo que he oído, ya se ha marchado de Exeter. Hay demasiados rumores desagradables. Palin no se sorprendió. Winona siempre había dado la impresión de ser una persona que solo se preocupaba por sí misma. Por supuesto, desaparecería al primer indicio de problemas. «¿Cómo va el proceso de divorcio?», preguntó Palin cuando se subieron al coche.
Muy bien, sonrió Lynn. Dadas las circunstancias, el tribunal seguramente se pondrá de tu parte. He preparado todos los documentos necesarios, incluidas las cuestiones patrimoniales. Habrá que vender la casa, por supuesto. No quiero volver allí, la interrumpió Palin. Demasiados malos recuerdos. De camino a casa, Palin reflexionó sobre lo rápido que había cambiado su vida en el último mes. Tras el arresto de Orson, ella y su padre se instalaron temporalmente en casa de Breen, pero esa situación no podía prolongarse indefinidamente. El apartamento de su amiga era demasiado pequeño para 3 personas, sobre todo teniendo en cuenta el estado de Odin. Lo primero que hizo Palin fue alquilar una pequeña casa en una zona tranquila de Exeter, cerca del centro de rehabilitación al que ahora acudía regularmente su padre. La casa era de una sola planta, con puertas anchas y un pequeño jardín, el alojamiento temporal ideal para ella y su padre. El alquiler era alto, pero ahora que la indemnización estaba asegurada, podían permitírselo. Por la noche, al volver a casa, Palin encontró a su padre en el jardín. Estaba sentado en una silla de ruedas observando a los pájaros que se acercaban al comedero que habían colgado juntos la semana anterior. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó él cuando Palin se acercó. Bien, respondió ella sentándose en el banco junto a él. Orson permanecerá bajo custodia hasta el juicio. No parecía muy contento. Asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Nunca había mostrado satisfacción por los problemas de Orson, aunque sin duda tenía derecho a hacerlo después de todo lo que éste había intentado hacerle. He hablado con el agente inmobiliario, cambió de tema Palin. Él cree que podemos obtener un buen precio por la casa, a pesar de la situación del mercado. Ese dinero, junto con parte de la indemnización, debería ser suficiente para comprar una nueva vivienda. No estás obligada a vivir conmigo, dijo Odin en voz baja. Eres una mujer joven, debes tener tu propia vida. Palin sonrió. Mi vida es ayudarte a recuperarte. Y luego ya veremos. No voy a irme a ningún sitio. A la mañana siguiente, Breen llamó con noticias. No vas a creer a quién vi ayer en el supermercado. A la madre de Orson, Eileen. Me reconoció y me detuvo. Me preguntó por ti y por Odin. Palin se tensó. Siempre había tenido una relación tensa con los padres de Orson. Vivían en Cornualles y rara vez visitaban a su hijo. Y cuando venían, solían criticar todo, desde la elección de los muebles hasta la carrera de Palin. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Palin preparándose para lo peor. Solo que estás bien, respondió Breen. Parecía molesta. Dijo que le gustaría verte, si no te importa. Palin se quedó pensativa. Su primer instinto fue negarse. Ya tenía suficientes problemas sin tener que lidiar con los familiares de Orson. Pero luego pensó que Eileen también era una víctima en esta situación. Al fin y al cabo, era su hijo quien estaba en la cárcel a la espera de juicio. De acuerdo, dijo finalmente. Dale mi número si vuelve a preguntar. Eileen llamó esa misma noche. La conversación fue incómoda, llena de largas pausas, pero la mujer parecía sinceramente apenada por el comportamiento de su hijo. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así, dijo. Lo siento mucho, Palin, y transmite mis disculpas a tu padre. Gracias, respondió Palin, sorprendida por esta muestra de compasión. ¿Cómo estáis, Harvey y tú? ¿Lo estáis llevando bien? ¿Cómo podemos?, suspiró Eileen. Harvey ni siquiera quiere hablar de Orson. Dice que ya no tiene un hijo. Y yo, no sé qué pensar. Al fin y al cabo, es mi hijo, pero lo que ha hecho... Palin percibió el dolor en su voz y, para su sorpresa, sintió compasión. Los padres de Orson no se merecían un golpe así. «Quizás podríamos vernos la próxima vez que vengas a Exeter», propuso ella. «Sé que es difícil, pero creo que los dos necesitamos hablar». «Me gustaría», dijo Eileen con voz temblorosa. «Gracias, Palin. Eres mucho más generosa de lo que merezco». Después de la conversación, Palin sintió una extraña tranquilidad. No había perdonado a Orson y nunca lo haría, pero quizá encontrar un lenguaje común con sus padres era un paso hacia la liberación definitiva del pasado. Las semanas siguientes transcurrieron entre ajetreos. Palin se ocupó de vender la casa, buscar una vivienda permanente, trabajar y cuidar de su padre. El estado de Odin mejoraba lenta, pero seguramente gracias a las sesiones regulares de rehabilitación. Ahora podía dar algunos pasos con ayuda, y los médicos se mostraban optimistas. A principios de diciembre, 2 semanas antes del juicio de Orson,
Palin encontró la casa perfecta. Estaba situado en las afueras de Exeter. Era de una sola planta y estaba totalmente adaptado para personas con discapacidad. Puertas anchas, sin umbrales, cuarto de baño especialmente equipado. Un pequeño pero cuidado jardín completaba el cuadro. ¿Qué te parece?, le preguntó a su padre mientras visitaban la casa junto con el agente inmobiliario. Es un poco más cara de lo que habíamos planeado, pero creo que vale la pena. Uno miró lentamente a su alrededor y sus ojos se detuvieron en la gran ventana con vistas al jardín. Es luminosa y espaciosa. Me gusta. La decisión estaba tomada y una semana después firmaron todos los documentos necesarios. La casa sería de su propiedad después de Año Nuevo. Una casa nueva, un nuevo comienzo, dijo Breen mientras celebraban el acontecimiento con una modesta cena. Los dos se merecen un poco de felicidad después de todo lo que ha pasado. Palin asintió con la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida estaba mejorando. El trabajo iba bien, incluso la habían ascendido a operadora senior con la posibilidad de trabajar parcialmente desde casa. La salud de su padre mejoraba día a día, y la pesadilla con Orson había quedado atrás. O eso parecía hasta que Lynn Morrison llamó 3 días antes del juicio. Palin, tengo noticias. La voz de la abogada sonaba preocupada. Orson ha aceptado un acuerdo con el fiscal. Se declarará culpable a cambio de una sentencia más leve. ¿Qué significa eso?, preguntó Palin, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Significa que no habrá juicio público, explicó Lynn. Le caerán unos 2 años de cárcel en lugar de los 5 que le podían caer. Pero no tendremos que testificar en el juicio, lo cual, en mi opinión, es una ventaja. Palin suspiró aliviada. La idea de tener que contar públicamente todas las humillaciones y manipulaciones a las que la había sometido Orson le resultaba muy difícil. Hay algo más, continuó Lynn. Ha aceptado no impugnar el divorcio y no reclamar parte de su nueva casa. A cambio, pide que no reclames una indemnización por daños morales. Palin se quedó pensativa. Lynn había mencionado anteriormente la posibilidad de presentar una demanda civil contra Orson una vez concluido el proceso penal, pero Palin no estaba segura de querer continuar con esa lucha. Estoy de acuerdo, dijo finalmente. No necesito su dinero, solo quiero que todo esto termine. Lo entiendo, dijo Lynn con tono de aprobación. Prepararé todos los documentos necesarios. Si todo sale según lo previsto, para Año Nuevo serás una mujer libre. Después de la conversación, Palin salió al jardín, donde Odin estaba haciendo los ejercicios que le había recetado el fisioterapeuta. Daba pequeños pasos a lo largo de unas barandillas especiales instaladas para él. Buenas noticias, dijo ella al acercarse a su padre. Orson ha admitido su culpabilidad. No habrá juicio. Odin se detuvo y la miró. Eso es bueno. No tendrás que pasar por eso. Y el divorcio se tramitará más rápido, sin disputas, añadió Palin. Ha renunciado a reclamar nuestra nueva casa. Ha sido inteligente por su parte, murmuró Odin. Intenta suavizar la sentencia. Palin asintió. Sí, pero no me importa. Lo importante es que podemos seguir adelante. Odin dio unos pasos más, cada vez con más seguridad. ¿Sabes lo que me sorprende? Que no siento ni ira ni rencor, solo alivio por haber terminado todo. Yo siento lo mismo, admitió Palin. A veces me parece que debería odiarlo por lo que hizo, pero en realidad simplemente me da igual. Es como si fuera otra persona, no la que me casé. Quizás sea así, dijo Odín pensativo. Las personas cambian, y no siempre para mejor. Lo importante no es lo que él hizo, sino cómo reaccionaste tú, y demostraste ser fuerte. Palin sonrió y ayudó a su padre a llegar hasta el banco situado bajo el viejo roble. Se sentaron en silencio, observando a los pájaros y los primeros copos de nieve que comenzaban a caer del cielo gris. La vista judicial en la que Orson se declaró culpable fue breve y formal. Palin asistió junto con Lynn, sentada en las últimas filas de la sala del tribunal. Orson parecía derrotado cuando confesó haber intentado cometer fraude y falsificar documentos. El juez lo condenó a 2 años de prisión con la posibilidad de libertad anticipada al cabo de 1 año, si se comportaba bien. Cuando se lo llevaron, Orson se volvió y cruzó la mirada con Palin por un segundo. En su mirada no había rencor ni amenaza, solo cansancio y tal vez un atisbo de arrepentimiento. Palin no apartó la mirada.
pero tampoco hizo ningún gesto. Ese momento fue el último hilo que los unía, y ahora se había roto. Todo ha terminado, dijo Lynn cuando salieron del juzgado. El divorcio se formalizará en el plazo de un mes y, hasta entonces, la orden judicial seguirá vigente. No podrá acercarse a ti ni ponerse en contacto contigo, ni siquiera después de su liberación. Gracias por todo. Palin le dio la mano a la abogada. No habría podido sin su ayuda. Palin y Odín celebraron el año nuevo en su propia casa. Brin les visitó con champán y tarta casera, y los tres se sentaron junto a la chimenea para hablar de sus planes para el futuro. Creo que volveré al trabajo presencial tan pronto como mi padre pueda valerse por sí mismo sin ayuda constante, dijo Palin mientras servía el champán en las copas. Me han ofrecido un puesto de supervisora. Es una noticia estupenda, exclamó Brin. Te mereces un ascenso después de todos estos años. Y yo estoy pensando en escribir un libro, dijo Odín de repente, sobre la vida de un camionero. He acumulado muchas historias en 20 años al volante. Palin miró a su padre con sorpresa. Nunca dijiste que querías escribir. Antes no tenía tiempo. Odín se encogió de hombros. Y ahora tengo algo que hacer en las largas tardes. Levantaron las copas cuando el reloj comenzó a dar la medianoche. Por un nuevo comienzo, propuso Odín. Por un nuevo comienzo, repitieron Palin y Brin. Fuera, la nieve cubría el mundo con un manto blanco y puro, como si la naturaleza también quisiera borrar todos los rastros de las desgracias pasadas y empezar de cero. Palin contemplaba la nevada y pensaba en lo mucho que había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido a su marido, pero había ganado una nueva fuerza y confianza en sí misma. Su padre había sobrevivido a un terrible accidente, pero ahora se estaba recuperando poco a poco e incluso había encontrado una nueva afición. Habían perdido su antigua casa, pero habían comprado una nueva, más adecuada a sus necesidades. La vida continuaba y por primera vez en mucho tiempo, Palin miraba al futuro con esperanza. Pasara lo que pasara, sabía que lo superarían.